Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos II de Orleans. Él fue un príncipe francés que llegó a ser duque de Angulema y de Orleans, además de ser el hijo favorito de su padre, el rey Francisco I de Francia, pero sería realmente conocido por la gran rivalidad que mantuvo con su hermano mayor, el rey Enrique II de Francia, y por ser un príncipe muy extravagante, siendo un gran amante de las diversiones de la corte y de los placeres de la vida. Esta biografía está realizada por petición de Jessica Beltrán, Liliana Mendoza, Martín, Marc y Silvia Cristina Monroy. Carlos de Valois nació el 22 de enero de 1522 en el Palacio de Saint-Germain-en-Laye, en Francia. Fue hijo del rey Francisco I de Francia y de la primera esposa de este, la reina Claudia de Francia. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Carlos el sexto de sus vástagos. Al poco de nacer recibió el título de duque de Angulema, mientras que sus hermanos mayores, Francisco y Enrique, portaron los títulos de Delfín de Francia y el de duque de Orleans. Carlos sería sin duda el hijo favorito del rey Francisco I y el que más se parecía a él en cuestión de carácter y gustos. El príncipe era conocido por sus travesuras, por sus bromas pesadas y por ser muy extravagante, pero también por ser muy frívolo. Él sería considerado como el hijo varón más atractivo del monarca francés, siendo visto como un joven bello y llamativo, pero también se rumoreaba que era afeminado, además de que de pequeño sufrió de viruela y por culpa de dicha enfermedad perdió la visión de uno de sus ojos, aunque apenas se notaría su ceguera y supo disimularla muy bien. A Carlos le gustaba mucho participar en las representaciones teatrales y en los bailes de máscaras que organizaban dentro de la corte francesa, pero también disfrutaba mucho cuando se disfrazaba de mujer o de seres mitológicos durante estos festejos, siendo siempre el alma de la fiesta. En el año 1536 falleció su hermano mayor, el Delfín Francisco, así que su otro hermano, Enrique, dejó de ser duque de Orleans para convertirse en el nuevo Delfín de Francia. Así que Carlos recibió el título de duque de Orleans, pasando a ser conocido como Carlos II de Orleans. El hecho de que su hermano Enrique se convirtiese en el nuevo heredero de la corona francesa no simpatizaba del todo ni a su padre rey ni a la corte, debido a que Enrique era considerado como un joven malhumorado, callado, melancólico e hipocondríaco, mientras que Carlos era todo lo contrario, siendo un muchacho alegre y amante de las diversiones. Así que tanto su padre como la corte francesa llegó a lamentar que Enrique fuese el heredero de la corona francesa en vez de Carlos. Ambos hermanos tampoco llegaron a estar nunca muy unidos y la poca relación que había entre ellos se rompió en el año 1541 por una serie de desencuentros que surgieron entre ellos, además de que se entrometieron varias personas en la relación de los hermanos, como es el caso del amante de su padre rey, la duquesa Anne de Pisseleu, y el condestable Anne de Montmorency, que sería la mano derecha de su hermano Enrique. En el año 1542, Carlos participó en las guerras italianas que su padre, el rey Francisco, estaba librando contra el Sacro Imperio Romano Germánico y contra el Reino de España. Así que el duque de Orleans fue puesto al frente de algunas de las tropas francesas que estaban desplegadas al norte de Francia para hacer frente a los ataques del ejército imperial del Sacro Imperio, combatiendo así al lado del duque Claudio I de Guisa y del duque Francisco I de Lorena, mientras que su hermano, el Delfín Enrique, se encontraba al sur de Francia junto a sus tropas.
pero el delfín se encontraba solo dirigiendo a sus hombres ante la ausencia de su amigo, el condestable Anne de Montmorency. Así que Carlos y algunos de sus hombres partieron hasta el lugar donde se encontraba el delfín y le ofrecieron su apoyo militar, siendo esto visto por algunos como un acercamiento entre los hermanos, pero las verdaderas intenciones del duque eran que su hermano no se llevase todo el mérito si éste y sus hombres lograban cosechar alguna victoria para la corona francesa. La decisión que tomó Carlos de unirse a su hermano el delfín ocasionaron que las tropas del duque, que aún seguían desplegadas por el norte de Francia, fuesen rápidamente vencidas por el ejército imperial, y algunas de las poblaciones que habían tomado en nombre de la corona francesa cayeron de nuevo bajo el poder del Sacro Imperio. Aquella situación ocasionó que su padre, el rey Francisco I de Francia, se mostrase realmente furioso con su hijo favorito y muy decepcionado con él. Es más, el monarca francés expulsó a Carlos de su ejército y le prohibió participar en las guerras italianas, ya que las rivalidades entre hermanos habían provocado que la corona francesa perdiese de nuevo algunas de las poblaciones y ciudades que tanto les había costado conquistar. Tras ser apartado de las campañas militares, el duque de Orleans se centró en la vida dentro de la corte francesa, disfrutando de todo tipo de diversiones y de los placeres de la vida. En el año 1544 se puso fin a la Novena Guerra Italiana con la Paz de Crépy, un tratado donde Francia y el Sacro Imperio aceptaron una tregua que duró solo unos pocos años, siendo esta paz sellada con el compromiso del duque de Orleans con una princesa de la Casa Habsburgo. El emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico ofreció la mano de su hija, la infanta María de Austria y de Portugal, y también la de su sobrina, la archiduquesa Ana de Habsburgo y Aguelón. Así que el rey Francisco I de Francia tuvo la oportunidad de elegir él mismo a la prometida de su hijo favorito, ya que los territorios que recibía Francia con el Tratado de Crépy variaban con la princesa que fuese elegida. Si la afortunada era la infanta española, la novia entregaba como dote una parte de los Países Bajos y el Franco Condado, pero si en cambio la elegida era la archiduquesa, entregaba como dote el Ducado de Milán. Finalmente, el monarca francés eligió la archiduquesa Ana de Habsburgo y Aguelón, quedando así la pareja oficialmente comprometida. La elección de la archiduquesa no le gustó para nada al delfín Enrique, porque consideraba que el ducado de Milán pertenecía a la corona francesa por derecho propio, al ser descendientes de Valentina Visconti, que era la hija de los antiguos señores de Milán, además de que aquel compromiso le parecía injusto, porque al ser Carlos tan solo un duque se iba a casar con una princesa de importante linaje real. En cambio él, que era el heredero de la corona francesa, se había casado solo con la noble florentina Catalina de Medici. Algunos historiadores creen que el hecho de que cada princesa portase una dote distinta fue una estrategia ideada por el emperador Carlos V. Este era conocedor de la mala relación que había entre el delfín y el duque de Orleans, así que al portar las princesas importantes territorios al matrimonio podría ocasionar que surgiese una serie de graves tensiones entre los hermanos y que afectase a la estabilidad de la corona francesa, que se vería obligada a centrarse en los conflictos internos y así no prestaría más atención a los territorios italianos. El delfín Enrique se mostró muy enfadado con la firma del Tratado de Crépy y con el compromiso de su hermano pequeño, debido a que con aquellas negociaciones el duque de Orleans recibía importantes dominios y se podría convertir en un futuro en una gran amenaza para los intereses de la corona francesa. Tras fijarse la fecha de la boda entre Carlos y Ana,
Para el 18 de septiembre de 1545, la relación entre los hermanos parecía mejorar por momentos y dejaron sus diferencias a un lado. Incluso el Delfín y el duque de Orleans hicieron un viaje juntos por distintas partes de Francia, que se encontraban afectadas por los conflictos que mantenía la corona francesa y el reino de Inglaterra. Durante aquel viaje, los hermanos hicieron una visita a su padre, que se encontraba en un campamento militar cerca de la población de Abbeville. Pero aquella zona no solo se vería afectada por los conflictos, sino también por una epidemia de peste que asoló el lugar. Durante aquella visita, Carlos no se encontraba cómodo al tener que dormir en una tienda de campaña, así que decidió dormir en una de las casas de una población cercana, donde sus habitantes acaban de fallecer a causa de la peste. Incluso algunas personas le advirtieron del gran peligro que podría correr por dormir en un lugar afectado por la plaga, pero el propio duque llegó a contestar a las advertencias con esta frase: «Nunca un hijo de Francia murió por la peste». Carlos pasó aquella noche junto a algunos de los hombres que le acompañaron, llegando a celebrar una divertida velada donde bebieron y rieron hasta altas horas de la madrugada. Incluso hicieron varias peleas con las almohadas que habían pertenecido a la fallecida familia, además de dormir en sus camas. Pocos días después, el duque empezó a sufrir los primeros síntomas de la peste, mientras se encontraba en compañía de su hermano el Delfín y de su padre el rey, padeciendo de fiebre, vómitos, dolores por distintas partes del cuerpo y de temblores. Rápidamente, el duque sería apartado de sus familiares y fue aislado para evitar más contagios. Su estado llegaría a alarmar mucho a su familia, que se mostró en todo momento muy preocupada. Incluso su hermano el Delfín exigió verlo en varias ocasiones, pero se le negó la entrada a la habitación donde se encontraba Carlos para evitar un posible contagio. Incluso al Delfín se le negó el poder visitar a su hermano cuando éste tuvo una leve y breve mejoría de su enfermedad. El duque sufrió por 7 días de altísimas fiebres y de dolor por distintas partes del cuerpo, pero cuando su fin ya estaba muy cerca, recibió la visita de su padre el rey, al cual el duque le dedicó sus últimas palabras, que fueron: «Ah, mi señor, estoy muriendo, pero desde que veo a su majestad, muero contento». Con estas palabras, Carlos daría su último aliento, falleciendo así el 9 de septiembre de 1545, a los 23 años de edad. Su muerte sería muy dolorosa para su padre, que se desmayó en el mismo momento en el que falleció su hijo. Pero después, cuando recobró el sentido, ordenó que su vástago recibiese sepultura de inmediato y que se limpiase el lugar para evitar más contagios. La muerte de Carlos provocó una profunda tristeza en su progenitor, el cual ya sufría de serios problemas de salud que le acabarían causando la muerte tan solo 2 años después, siendo sucedido por su hijo, el Delfín Enrique, que pasaría a ser conocido como Enrique II de Francia. El duque de Orleans falleció sin descendencia y cuando le quedaban tan solo 6 días para casarse con su prometida, la archiduquesa Ana de Habsburgo y Aguelón, aunque ésta se acabaría casando casi un año después con el duque Alberto V de Baviera. Los restos mortales de Carlos descansan en la Basílica de Saint-Denis, en París, en Francia. Carlos fue un príncipe que sería muy querido por su padre el rey, tal vez porque ambos se parecían mucho en su forma de ser, siendo impulsivos, amantes de las diversiones y del buen gusto, llegando a ser considerados como hombres extravagantes e incluso frívolos, así que seguramente, por esta razón, él se convirtió en su hijo favorito. Este duque mantuvo por muchos años una relación muy tensa con su hermano Enrique, habiendo entre ellos toda clase de envidias y de rivalidades, pero su relación acabaría mejorando hacia los últimos meses de vida del duque,
posiblemente porque Enrique intenta una reconciliación y ganarse el favor de su hermano pequeño, el cual podría convertirse en una gran amenaza para la estabilidad de la corona francesa. Carlos fue un príncipe presumido que llegó a pensar que estaba por encima del bien y del mal. Nunca pensó en las consecuencias de sus actos y pensaba que era intocable, haciendo siempre lo que le venía en gana. Por esta razón acabaría enfermando y falleciendo, porque no fue capaz de hacer caso a las advertencias. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos II de Orleans. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció este personaje y si conocéis a otros príncipes que como Carlos fueron jóvenes despreocupados que no pensaban en las consecuencias de sus actos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!